Ochoa. Mi nombre es Dana. Y pues bueno, esperemos primero, antes que nada, que estén muy bien, muy bien. Excelente. Y hoy les traemos un tema bastante interesante, como muy interesante Junior, pero no es para Junior. Más interesante. Más interesante, ¿cuál Importante. El papado. Ahora sí. Bueno, Primero que nada, se preguntaron ustedes. ¿qué es el papa? Bueno, el título de papa es un término bastante actual que se utiliza para denotar al obispo de Roma, quien, en virtud de su posición como sucesor de Pedro, es el jefe máximo de la Iglesia Católica, el vicario de Cristo en la tierra, o sea que es quien ayuda pues a Cristo a ayudar, perdón, que es quien ayuda a Cristo a formar el reino en la tierra. ¿Okay? Y como podemos ver a su lado derecho tenemos una pirámide que nos muestra una que nos muestra una jerarquía. En todo caso vemos al mero arriba, ahí es que mi mano se ve, tampoco está. Bueno, al mero arriba pues tenemos a lo que es el papa y debajo de él a los cardenales. Pero también que no se les olvide que aunque no lo vean ahí, arriba del papa pues está Dios. Sí, sabemos que pues Dios siempre va a ser el top. Y pues también recordemos que nosotros ya hemos tenido un tema sobre la jerarquía de la iglesia, donde no solo vimos pues los sacerdotes o las personas, sino también cómo se construye la diócesis, arquidiócesis y todo eso, que creo que lo dio el padre Juan Manuel. Entonces, pues tengan muy en cuenta y espero que recuerden muy bien ese tema, porque aquí los puede ayudar muy bien. Ahora sí. El cónclave, ¿has escuchado esa palabra? Más o menos. Más o menos. Pero bueno, el cónclave pues es como que lo más principal del Papa. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros hablamos del Papa y pensamos en el que está actualmente, que es el Papa Francisco, pero no sabemos por qué está el Papa Francisco ahí. Entonces pues bueno, o cómo se elige. Entonces, hoy lo vamos a descubrir. Para empezar, la palabra cónclave viene del latín conclavis, que significa bajo llave. Ahorita les explico por qué bajo llave. Sí, antes les doy un spoiler, sí los encierran con llave todo el tiempo que sea necesario. Sin teléfono, sin radio, sin periódico, sin nada. Solo pueden hablar pues entre ellos. Y hacer lo que tienen que hacer. ¿Okay? Sí. Bueno, se preguntaron ustedes qué pasa en el cónclave, o sea, qué es lo que sucede con él que hace que sea tan importante y de cierta manera pues que los deje tanto tiempo, bueno, pues dependiendo, ¿verdad? Pero que los deje encerrados bajo llave. Bueno, el cónclave tiene un ámbito de retiro sagrado en el que los cardenales electores invocan al Espíritu Santo para proceder a la elección del romano pontífice, en todo caso, pues para poder elegir a un nuevo papa. Esto, pues hay que tener muy presente qué es lo que está pasando dentro del cónclave, porque Dios no lo quiera, pero en un futuro vamos a tener que ver uno o muchos, y pues para saber lo que pasa. Ahora sí, ¿cómo se elige un papa? Pues bueno, la elección es por escrutinio, básicamente es por votación. Así es el nombre, pero para que lo entiendan mejor es por votación. Es el único modo que está verificado hoy en día en el Vaticano y pues es una votación individual y secreta. Los cardenales electores, ahorita les vamos a explicar lo de más a detalle, lo de los cardenales, cuántos son y todo eso. Pero pues deben de hacer una votación cada 2 días. Además, cuando el cónclave da inicio, pues solo se hace una ese día. Ya los siguientes días ya son 2 por día. Pero ustedes van a decir, ¿pero por qué hay un cónclave? Pues bueno, para que haya un cónclave, lamentablemente el Papa debe de fallecer o retornar a la casa del Padre, que así es como le dicen. Entonces cuando el Papa fallece se dan de 15 a 20 días para que todos los cardenales acaben sus pendientes, como quien dice, y dejen todo en orden por si ellos llegan a ser elegidos como el nuevo sucesor de San Pedro. Así es. Entonces, por si tenían esa pequeña dudilla, pues así es. Bueno, ahora vamos con la votación. Se preguntan ustedes, pero ¿cómo es que se realiza esto para que se tenga un nuevo papa? ¿En qué consiste? ¿Cómo es que se hace válida? Bueno, para que se haga válida, la elección debe contar con 2/3 de los votos. ¿A qué nos referimos con esto? Pues un ejemplo sencillo en todo caso de que se llegara a hacer un cónclave actualmente, pues los, que Dios no quiera, ¿verdad?
Los cardenales que asistirían y que podrían participar en él serían 128 y al momento de que se lleve pues la votación tendrían que salir 85 votos a favor pues de una persona, o sea 2/3 de 128 es más o menos 85 para que sea electa, ¿ok? Bueno, el artículo 74 nos dice que si después de 24 escrutinios, recuerden que escrutinios pues se refiere como a 24 votaciones, la forma de votar, los cardenales no consiguen ponerse de acuerdo sobre el cardenal elegido, podrán decidir por mayoría absoluta el modo de proceder. Cabe recalcar que a mayoría absoluta, por mayoría absoluta, no nos referimos a que se elija por mayoría, como mayoría de votos o así. Porque pues básicamente es lo que se está haciendo, sino a cómo es que se va a elegir, o sea, a buscar una nueva forma. ¿Por qué? Porque pues, como ya mencionamos antes, si a los 24 no hay, si no consiguen tener un nuevo papa, pues pasan a esto. Pero ¿por qué 24? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué 24 y no 25 y no 26 o no 20? Pues deja tú, porque se encierran bajo llave. Pues bueno, esto tiene una pequeña historia que es del Papa Gregorio X, que aunque ustedes no lo crean, pero su cónclave fue el más largo de toda la historia, duró casi 3 años en elección. ¿Por qué? Porque no se decidían y solo eran 16 cardenales. O sea, bien poquitos. Sí, eran poquitos y no se hallaban. Entonces, pues a partir cuando él fue nombrado papa, incluyó la reforma donde se encierran bajo llave. ¿Para qué? Para que todo sea pues más rápido, para que haya una agilidad. Porque si no, imagínense 3 años sin un papa, pues no, no, pues no, yo no me imagino un mundo sin un papa. ¿Tú, Dana? Tampoco. No sé. Y bueno, posteriormente pues ya se fueron metiendo nuevas reformas, como que fueran 24 y no 25, o sea, se fue actualizando para que tuviera más agilidad. Para que no pasara precisamente. Sí, para que tuviera más agilidad ese prospecto o proyecto. Ahora sí, ¿qué significa el humo? Normalmente cuando cuando se esté eligiendo un papa, siempre va a haber una cámara viendo la chimenea. Sabemos que el papa se elige dentro de la Capilla Sixtina. En la Capilla Sixtina hay una chimenea y pues esa chimenea es muy, muy importante. Ahora ya sabemos que votan, pero ¿cómo votan? Pues bueno, cada cardenal toma un papelito y escribe el nombre del candidato que él quiere que sea el papa. Entonces, pues una vez anota el nombre de su candidato, se para, lo toma con la mano y lo lleva en alto y lo deposita en una bandeja, en una urna frente al altar, y hace una oración donde jura que el Espíritu Santo lo iluminó para que pues para poder agilizar y que sea una acción de buena fe. Entonces pues ya, supongamos que ya todos los cardenales votan. Ahora sí se escoge a 3 cardenales al azar, donde uno va a leer el nombre va a sacar el papel, va a leer el nombre en voz alta, y el otro cardenal va a anotar el nombre y los ve como haciendo el conteo. Posteriormente el tercer cardenal va a recoger todos los papelitos y los va a coser con un hilo rojo. Los va a unir, ¿para qué? Pues también para agilizarlo y que no se pierda. Una vez que ya tenga todo eso, si los votos no completan los 2/3, pues los votos se queman y se meten a la chimenea. Se le pone paja húmeda. ¿Para qué? Para que el humo salga negro. Eso es la señal de que todavía no hay papa. No tenemos todavía. ¿Qué pasa cuando ya se cumplen los 2/3 o más de 2/3? Pues ahora sí hacen exactamente lo mismo, y pues en vez de echarle de ponerle paja húmeda, pues le ponen incienso, un tipo de incienso muy especial que hace que el humo sea blanco. A estas dos cosas se le es conocida como la fumata negra o fumata blanca, que es lo que todo el mundo está al pendiente en el Vaticano, porque es como la señal más clara de si tenemos papa o no tenemos papa. Porque recuerden que la blanca nos dice que ya tenemos papa. Bueno, una vez elegido, el cardenal decano pregunta pues al elegido, o sea, al que salió electo en las votaciones, si acepta pues la elección canónica como sumo pontífice.
Y si el obispo elegido acepta, pues desde ese momento adquiere todo el derecho de la plena y suprema potestad sobre la Iglesia Universal. Y también una vez que ya es aceptado y que él acepta el cargo, se le pregunta, o bueno, se le pregunta cómo es que quiere ser llamado a partir de ese momento siendo papa. Y pues ¿a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, poniendo de ejemplo a Benedicto XVI, él decidió llamarse de esta manera por su predecesor, en honor a su predecesor, que era Benedicto XV. Entonces pues él se llamó Benedicto XVI, ¿okay? Sí. Y también, ¿qué más? Bueno, luego de esto los cardenales pues le rinden de cierta manera, ¿cómo se dice? Pues básicamente ya es el papa, ya es en la sucesión directa de San Pedro. Es un homenaje. Para luego que un obispo salga a el balcón de la plaza de San Pedro a dar a conocer que ya el papa, pero recuerden que se da como con una cierta frase que pues es muy conocida, en la cual pronuncian Habemus Papa. Sí. Y nos dan a conocer pues lo que es el nombre, o sea, del papa, o sea, no el nombre que cabe elegir, sino pues el nombre de nacimiento que tiene y la forma o el nombre como se va a llamar a partir de ese momento. Y también se nos da a conocer, ya el papa es quien nos imparte la bendición, Urbi et Orbi. Okay. Sí, básicamente pues eso es todo lo que vemos y esperamos con ansias, pero pues ¿qué es lo que hace el papa? El papa, no crean que solo está sentadito y oficia misa y va de viaje, o sea, sí, pero no. Una de las tantas responsabilidades que tiene es escribir encíclicas, cartas apostólicas, dar mensajes, discursos, básicamente todo. ¿Por qué? Porque recordemos que él es la cabeza de la iglesia y sabemos que la iglesia pues hay en todo el mundo. Entonces imagínense todo el peso que tiene bajo sus hombros. Entonces pues también las encíclicas son cartas que van dirigidas a todos los sacerdotes y laicos, donde nos trata de guiar o nos da instrucciones para poder tener un buen camino. Por decir, la segunda encíclica del Papa Francisco, que se trata más bien sobre el medio ambiente y se me va el nombre, ¿verdad? Y el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable, pues nos enseña de que la creación hay que cuidarla porque pues básicamente nosotros somos también parte de la... Top 11 cosas que no sabías del Papa Francisco. La número 9 te impactará. Número 1. Su nombre de nacimiento es Jorge Mario Bergoglio. Número 2. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936. Número 3. Se graduó como técnico químico, siendo también licenciado en filosofía. Número 4. En 1958, a los 22 años, ingresa al seminario. Número 5. Se ordenó como sacerdote el 13 de diciembre de 1968 a los 33 años. Número 6. Fue nombrado miembro de la Pontificia Comisión para América Latina por el Papa Benedicto XVI. Número 7. A los 76 años, el 13 de marzo del 2013, fue nombrado Papa. Número 8. Es el primer Papa americano y de la Orden Jesuita. Número 9. Tomó el nombre de Francisco por San Francisco de Asís. Número 10. Fue revolucionario al elegir un trono de madera en vez del trono de oro que se solía usar habitualmente. Número 11. Es el Papa número 266 de la Santa Iglesia Católica. Esto fue 11 cosas que no sabías del Papa Francisco.